Bienvenidos a edición especial, muy buenas noches, saliendo en vivo del Perú para el mundo, como siempre, 6:58 hora peruana. Esta noche en edición especial, tal como lo habíamos anticipado, el primer ministro Ernesto Álvarez estará acá para una conversación exclusiva sobre diversos temas de la gestión del gobierno que preside José Gerín y del cual él preside el gabinete ministerial, desde luego. No se pierda esa conversación, entre otras cosas que estaré hablando con el Premier. Está desde luego el caso de la inseguridad ciudadana, el tema de Patás, el tema de Petroperú. Quiero que explique lo más certeramente el ministro, se lo voy a pedir, cuál es la visión del gobierno con el decreto de urgencia aprobado recientemente que habla de una reestructuración de la fracasada empresa estatal peruana. Bien, finalmente quedaron desactivados los equipos especiales en la Fiscalía. A través de 4 resoluciones publicadas hoy en el Diario Oficial del Peruano, y que se las vamos a mostrar, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas dispuso la desactivación definitiva de los equipos especiales Lavallato, el equipo especial contra la corrupción del poder, EFICOP, para casos con víctimas durante las protestas sociales, EFICAVIP y Cuellos Blancos del Puerto. Todos ellos politizados a más no poder, ¿no? Sobre todo, diría yo, los últimos 3, ¿no? Porque el caso Lavallato es un caso aparte para mí, que responde a otra serie de intereses, también políticos, desde luego. Pero el EFICOP, el EFICAVIP, la Fiscalía y el equipo especial creada ad hoc para casos de víctimas durante las protestas sociales en el gobierno de Dina Boluarte, ya que más política puede ser la motivación, ¿no? Que le habían puesto el blanco en la espalda a Dina Boluarte, y Cuellos Blancos del Puerto también, porque tiene que ver con los audios de Gorriti, tiene que ver con una serie de magistrados, tiene que ver con la prensa caviar, entre otras cosas. La decisión, que había sido anticipada por Gálvez en declaraciones previas, incluidas las que dio en este programa en exclusiva para ustedes, se sustenta en la necesidad de unificar la estrategia de persecución penal, es lo que dice, y reforzar los subsistemas especializados de lavado de activos, corrupción de funcionarios y derechos humanos. Pero, si bien especializados por un lado, con un enfoque objetivo, no ideologizado, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos. Se han considerado reyes, había dicho el actual fiscal de la Nación sobre los fiscales del equipo especial, los de los diversos equipos especiales, pero puntualmente estaba hablando de Lavallato y estaba hablando de Batman y Robin, ¿no? De Rafael Vela Barba y de José Domingo Pérez, puntualmente. Si bien no estaba reducido a ellos dos, estaba hablando específicamente de ellos dos, que han sido los más mediáticos, ¿no? La fecha de la oficialización no es casual. En declaraciones previas, por supuesto que no es casual hoy que celebramos la bajada de Reyes, ¿no? Tomás Gálvez había adelantado con ironía el momento de la disolución. La resolución, como estos, se han considerado reyes. Vamos a hacerlo el día de la bajada de Reyes, 6 de enero. Pero no por bajada de Reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, a todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo. Y según el titular interino, estos grupos no han dado resultados y su existencia había generado, a su juicio, un escenario donde llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución. El fin del equipo especial Lavallato, ¿ah? La resolución es la 007, las tenemos ahí para mostrarlas al público, si me ayudas con eso, por favor. La resolución es la 007-2026 del Ministerio Público Fiscalía de la Nación, que desactiva el equipo que lideraba las investigaciones por el caso Odebrecht, y en consecuencia se da por concluida la designación del fiscal superior Rafael Vela Barba como coordinador. Hay algo que quiero mencionar, que lo ha traído a mi atención mi buen amigo el doctor Lucho Pacheco Mandujano, sobre las resoluciones publicadas hoy y que tiene que ver con Rafael Vela. Se los comentaré en instantes, pero el personal fiscal y administrativo, así como la carga procesal, 97 carpetas fiscales, van a pasar a integrar el subsistema especializado en delitos de lavado de activos. La resolución argumenta que esto permitirá optimizar el talento fiscal y garantizar la continuidad procesal bajo un mando unificado, es lo que se señala ahí.
desarticulación del EFICOP y cuellos blancos. La resolución es la 008-2026, la que desactiva el EFICOP. La 006-2026 pone fin al equipo especial Los Cuellos Blancos del puerto. Fiscal Alfonso Barrenechea Cabrera deja la coordinación general de este grupo y será reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito. El EFICADIP pasa a Derechos Humanos mediante la resolución 005-2026. Queda desactivada. Grupo encargado, como les comentaba, de investigar las muertes a raíz de las protestas sociales en el periodo turbulento, ¿no? Después del golpe de Estado de Pedro Castillo, diciembre 7 de 2022, primeros meses del 2023. El personal y las carpetas van a ser absorbidas por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. Es una especialización de alta complejidad, al fin y al cabo, con el fin de evitar, como ustedes comprenderán, la dispersión de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, yo quiero hablar de algo que ha traído, como les comentaba, a mi atención el doctor Pacheco Mandujano, que tiene un ojo pues muy óptimo, ¿no?, para estas cosas, porque ha trabajado 15 años en la Fiscalía y a veces a nosotros se nos puede pasar una que otra cosa, ¿no? Pero dice el doctor en una comunicación que me ha enviado, dice, tras una lectura serena de la resolución de la Fiscalía de la Nación, él está hablando puntualmente de la 007, dice, según los artículos 57 y 58 de la extensa resolución, se tiene que los fiscales Hernán Wilfredo Mendoza Salvador y Luis Elizabeth Flores Tarapa seguirán conociendo y tramitando los casos Lavajato desde la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de lavado de activos. Sin embargo, ¿quién es el fiscal que conduce la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de lavado de activos? Nada más y nada menos que el doctor Rafael de la Barba. En consecuencia, es de suponer que de la Barba siga inoculando su, digamos, injerencia política en el caso Lavajato, al mantener los antedichos fiscales, o en los antedichos fiscales, su monitoreo y dirección de notorísima y señalada definición presuntamente corrupta. Este hecho deja un mal sabor de boca, de más está decirlo, porque no era lo que se esperaba, ¿no? Ahora bien, si de acuerdo al artículo 63 de la resolución subexámine queda establecido que las elevaciones de actuados, apelaciones y otras incidencias que se generen en los casos Lavajato serán de conocimiento de la Tercera Fiscalía Superior Nacional, especializada en delito de lavado de activos, que despache el fiscal Germán Juárez Atoche, designado en esa fiscalía mediante la resolución 3680, no se entiende cuál es la razón por la que los fiscales Mendoza y Flores fueron asignados a la Segunda Fiscalía Superior de Vela en lugar de ser directamente designados a la Tercera Fiscalía Superior que conduce Germán Juárez Atoche, que en última instancia, por último, ¿no?, es un fiscal menos polémico, menos cuestionado. Hay cosas que se le pueden cuestionar tal vez, como a cualquier fiscal, Juárez Atoche, pero no lo que se le cuestiona y cómo se le cuestiona a Vela y a José Domingo Pérez, ¿no?, que a su vez van a pasar a trabajar de manera prorrateada los demás fiscales a la primera y segunda fiscalías supraprovinciales corporativas especializadas en delito de lavado de activos. Bien, me pareció una observación muy válida de parte del doctor Pacheco. Seguimos con la información, son las 7:07. Bienvenidos a todos los que se están sumando a esta transmisión. No olviden dejar su like, su me gusta al video y compartir el contenido y suscribirse al canal, que como les he comentado hay un alto porcentaje de gente que ve, y no sé si por olvidadizos o por desidia o directamente por sapos, no se suscriben al canal. Los animamos a suscribirse al canal si están viendo el programa. María Teresa Cabrera el día de hoy
ha tomado juramento, es la nueva presidente de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del doctor Gino Ríos Patio. Ha juramentado hoy, 6 de enero, y en una ceremonia que contó con la presencia de altas autoridades del Estado, entre ellas el fiscal de la Nación, el doctor Gálvez, nuestro invitado de esta noche, el doctor Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Cabrera Vega estará al frente del organismo constitucional autónomo hasta el día 5 de enero del 2027 y tendrá como vicepresidente al magistrado Víctor Hugo Chandubí Cornejo. En su primer discurso, les cuento, como titular de la entidad, la magistrada agradeció la confianza de sus colegas y destacó su experiencia de más de 3 décadas en la administración pública. Reconoció además el complejo contexto institucional, de más está decirlo, en el que asume sus funciones. La voy a citar, dice ella: agradezco a mis colegas por esta oportunidad de poder seguir aplicando mis conocimientos y experiencia de más de 30 años en la administración pública. Vivimos un contexto complejo debido a la crisis reputacional que afecta a diversas instituciones públicas, entre ellas las vinculadas al sistema de justicia, así como la corrupción y la inseguridad ciudadana. También resaltó la doctora Cabrera el trabajo realizado durante la gestión anterior que encabezaba, como les comento, Gino Ríos Patio, aunque reconoció las deficiencias administrativas encontradas al inicio de ese periodo. Según detalló ella, la Junta Nacional de Justicia tuvo que regularizar una carga significativa de expedientes pendientes. En ese espíritu, es presumible, es anticipable de la información que manejamos, de lo que podemos ver, de su actuar, de cómo ha declarado, que ella es de la línea del doctor Gino Ríos, lo cual en mi opinión es una buena noticia. Si bien ha habido cosas criticables en la gestión del doctor Ríos, creo que el balance tiene que considerarse positivo. Creo que es una primera aproximación a dejarse de ideologías en la Junta, de falsos favoritismos y de ausencia de penalidades ahí donde tocaría. Hemos visto lo que ha pasado, el inmenso drama con el que hemos tenido que vivir la segunda mitad del año, al menos, entre Delia Espinosa y la Junta Nacional de Justicia. Pero aparentemente es de la línea de la doctora Cabrera, del doctor Ríos, y continuaría en esa senda. Ya estaremos pendientes a su accionar y a su gestión, deseándole desde luego desde aquí, desde este espacio, éxitos en la misma. Ahora, quiero comentar, cambiamos de tema y vamos a comentar un poco lo que acontece en Venezuela y novedades casi por la hora, pero ayer, les cuento, el New York Times, no precisamente un diario de derecha, un diario conservador, para nada, ¿no? Es decir, es un diario de corte progresista, siendo generosos, ¿no? Y a ratos de izquierda directamente, pero de izquierda a izquierda, ¿no? Cuanto menos es progresista, cuanto menos es un diario progre. Anti-Trump a más no poder, ¿no? Bueno, ayer, dicho diario, el New York Times, publica un demoledor artículo contra María Corina Machado, explicando, según ellos, las razones por las que el presidente Trump desestimó no solo a Machado, sino a lo que muchos de nosotros hemos denominado la opoficción. Muchas veces hace tiempo me han escuchado ustedes hablar no de la oposición venezolana, sino de la opoficción. Y es que Trump no estaría dando su apoyo a María Corina Machado, la líder opositora, que lideró una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024. El 28 de julio fueron las elecciones que se robó una vez más la dictadura narcoterrorista y narcocomunista de Maduro, y tenía aparentemente la mayor legitimidad popular para dirigir su país. Tras bastidores, Trump llegó a su conclusión basándose en varios factores cruciales, entre ellos información de inteligencia norteamericana que sugería que la oposición tendría problemas para dirigir el gobierno, él lo dijo también el día sábado en Mar-a-Lago, y una relación deteriorada entre la señora Machado y los altos funcionarios de su propio gobierno, del gobierno de Trump.
según 5 personas con conocimiento de cómo toma de decisiones el presidente, de su sistema de toma de decisiones. Lo que había declarado Trump el fin de semana es: creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Esto es bien serio, ¿no? Lo que dice Trump, porque es también se podría decir hasta ofensivo, ¿no? Es decir, yo puedo creer que diga el apoyo, pero el respeto es algo ofensivo, ¿no? Completó diciendo: es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto. Ok. En lugar de ello, el presidente Trump optó porque la vicepresidente del dictador, ex dictador ahora Maduro, asuma el mando. Y aunque la señora María Corina Machado se ha esforzado por complacer a Trump, en realidad su relación con la Casa Blanca lleva meses deteriorándose. Altos funcionarios estadounidenses se habían frustrado con sus evaluaciones de la fortaleza del señor Maduro, considerando que proporcionaba informes inexactos sobre su debilidad y su inminente colapso de la dictadura, ¿no? También se mostraron escépticos sobre su capacidad para poder tomar el poder en Venezuela. Y lo que cuenta de manera detallada el New York Times es que poco antes de una visita a Caracas, porque está hablando de altos funcionarios del gobierno del presidente Trump, y de que había habido una fuente de fricción, que Machado había sido una fuente de fricción dentro de la administración Trump. Bueno, cuenta una anécdota el New York Times de que poco antes de una visita a Caracas, la capital, en enero, Richard Grenell, enviado de Trump, se reunió con los representantes de Machado en el Hotel Waldorf Astoria en Washington, D.C. El señor Grenell le solicitó que organizaran una reunión presencial con María Corina Machado en Caracas y que les proporcionaran una lista de los presos políticos que deseaban liberar. Pero la reunión en persona nunca se llevó a cabo. La señora Machado, a pesar de las promesas de la delegación estadounidense de que estaría protegida, se negó a reunirse personalmente con el señor Grenell, con Richard Grenell. En cambio, se programó una llamada telefónica durante su visita, según varias personas informadas sobre la llamada. La llamada telefónica ha sido descrita como cordial, pero con el tiempo la relación se fue deteriorando. Esto según personas informadas sobre las interacciones. María Corina Machado y su equipo ignoraron la solicitud de proveer una lista de presos políticos a ser liberados, aparentemente con el deseo de evitar acusaciones luego de favoritismo o de insinuaciones que su movimiento participaba en las negociaciones. El señor Grenell presionó repetidamente a la señora Machado para que describiese su plan para llevar al cargo a su candidato sustituto, el que ganó las elecciones en la plancha presidencial, Edmundo González, tras su prohibición de postularse. Se frustró cuando ella no expresó ideas concretas sobre cómo llevar al poder al gobierno electo democráticamente, según personas informadas sobre las conversaciones, ya digo. Y por su parte, Machado también se mostró molesta porque el señor Richard Grenell, a diferencia del señor Marco Rubio, no denunció enérgicamente a Maduro como el ilegítimo. El señor Grenell declaró a sus colegas que tal declaración, si bien era cierta, socavaría su labor diplomática. Por ahora, Trump y Rubio han dicho que están concentrados en trabajar directamente con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, vicepresidente de la dictadura. Entonces, yo creo que hay algo que ahí nos está contando, que nos está diciendo, pero me parece una hipótesis lo que señala. No lo presentan en realidad como hipótesis, lo presentan como de fuentes fiables de ellos mismos y lo dan por hecho, ¿no? No me costaría creer que fuera cierto esto, porque hay algo muy raro acá. Es decir, a mí personalmente, y nunca lo he dicho con un tono de irrespetuoso a María Corina Machado, sino que no es una persona que a mí, ni mucho menos Edmundo González, ¿no? Yo termine de creerles que son completamente opositores. Hay algo que no me cuadra ahí, y yo creo que esa es la razón por la que Trump ha marcado distancia, porque seguramente anticipa que no será ella quien sea la líder, o por lo menos declara públicamente que no es con quien quisiera trabajar, no la ve idónea a los fines. Esa es mi lectura. Estamos manejando la información que hay en este momento, ¿no? No tenemos una bola de cristal, ni somos clarividentes para saber qué piensa, ni cuál es la verdad en la mente de Trump. Pero algo de cierto
deduzco que hay en eso que ha dado a conocer el New York Times, que ya digo, no es precisamente un diario conservador, un medio de derecha, un medio que simpatice con Trump ni con su administración, y ha sido bastante concesor, bastante tibio con las dictaduras de izquierda, sin ir muy lejos la de Cuba, ¿no? En varios momentos a través de la historia. Bien, estamos conectados ya con nuestro... Ok, bueno. Ok. Teníamos un enlace, estamos tratando de conectar con un enlace con una... Francisco Cáceres es su nombre, es un periodista que está en Venezuela, porque he querido pedirle su opinión a un ciudadano de a pie, a alguien que está allá, verdaderamente, no traer a alguien al estudio nuevamente, sino a alguien que puede indicar cómo está la realidad lunes y martes tras el operativo militar del día sábado que sacó eficazmente a Maduro del poder para que enfrente los cargos criminales que se le imputan en un sistema federal norteamericano. Son las 7:19 y quiero corresponder los saludos que está enviando Jimmy Craig desde Houston. Gracias por vernos desde Houston, Jimmy. Gracias a todos los que están ahí mandando saludos y espero estén disfrutando el programa. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. 7:19. Cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o tu computadora. Dollar House es una casa de cambios 100% online, segura y registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que todos buscamos. La cambian ya más de 18,000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa el código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Es Dollar House. 7:20, seguimos. Parece que no hemos podido enlazar. Vamos a darle la bienvenida al Premier, que se va a acomodar ya en nuestros estudios. Pero este tema es importante, ¿no? Ahora, el gobierno peruano también se ha mostrado favorable, hay que decirlo, a lo sucedido el día sábado en Venezuela. Fue muy claro en su comunicado el presidente de la República, el doctor Gerí. Y también ha habido comunicados o digamos, cosas que ha comunicado él a través de su cuenta de ex que a mí no quisiéramos saber lo que concretamente se refiere. Así que ahora sí le voy a dar la bienvenida al doctor Ernesto Álvarez, actual presidente del Consejo de Ministros. Doctor. Muy buenas tardes. Encantado de estar en tu espacio, Diego. Gracias por venir. Varias cosas que cubrir, doctor. Lo primero es Venezuela, imposible no comenzar por ahí, ¿no? El gobierno se ha mostrado favorable a la intervención militar del día sábado. Más que favorable a la intervención militar, es al inicio de una solución para el drama que viven los venezolanos. Pero no es una postura contraria, como otros países tengan, a lo que ha ocurrido. Es una postura que simpatiza con lo que... Definitivamente no, porque nos parece una postura incorrecta el hecho de hablar de continuar negociando o continuar en conversaciones o de censuras, de declaraciones en organismos internacionales, cuando es más de lo mismo. Ya tenemos 20 años o más censurando de la dictadura, censurando el combate ilegítimo contra los opositores, contra los disidentes, el encarcelamiento, la tortura a venezolanos, incluso no solamente expropiaciones, han hecho tabla rasa del derecho de la propiedad, han destruido no solamente a la empresa privada, sino han destruido la economía y el comercio interno, de manera tal que, como se ha señalado reiteradamente, en Venezuela, posiblemente el país con más reservas de petróleo en el mundo, no había gasolina. Entonces, este drama humano que ha provocado que más de 8 millones de venezolanos estén deambulando por el mundo, muchos de ellos hijos de votantes de Chávez, tengan que tener necesariamente una salida. Ahora, hubo una salida democrática, pero el dictador Maduro robó las elecciones y esto ha quedado evidenciado en
con organismos internacionales como la misma Unión Europea, que ahora tiene una actitud muy tibia. El ex canciller Tudela dijo acá en el programa anoche que no se puede jugar la carta del derecho internacional para un país y un régimen que no ha respetado, entre otras cosas, la Carta Democrática, que no puede aplicarse esa carta. ¿Comparte esa posición usted? A ver, el derecho es un conjunto de principios y de normas que básicamente lo que exigen es una determinación directa o indirecta de los actores de sujetar su actividad a esas reglas y esos principios. Pero si hay alguien en este momento que entra al set con un arma dispuestos a matarnos, en ese momento tenemos que defendernos y tenemos que neutralizar ese peligro. Claro, tenemos ese derecho también. Por tanto, más que un derecho internacional, que evidentemente no es coercitivo, los 25 o 30 años de dictadura lo atestiguan, lo que se requiere es una salida política. De acuerdo. Ahora, ha dicho, entre otras cosas, y si podemos poner ahí lo que comunicó a través de sus redes sociales el presidente Gerín, Julio, puntualmente una parte es la que me interesa obtener una aclaración, porque no está muy claro, la verdad, en un momento de eso, que fue al poco tiempo de ocurrido, dice, Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad, que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad. La parte en amarillo es la que no me queda claro. Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria. ¿Qué significa eso exactamente? El deseo de todos los peruanos de que los hermanos venezolanos puedan reincorporarse al compromiso que todo nacional tiene de construir su país. En este caso se trata de reconstruir no solamente un sistema democrático, sino prácticamente reconstruir la economía destruida en un país que, si mal no recordamos, en los años 70 y 80 del siglo pasado, era uno de los países más ricos, no solamente de América, sino uno de los que tenían mayor potencial de desarrollo en todo el tercer mundo. Era el candidato natural para ser un país desarrollado en los próximos 3-4 quinquenios, al igual que Chile antes de Bachelet. Ok, pero mucha gente lo ha tomado como que el gobierno va a animar a que se vayan a Venezuela los connacionales venezolanos que se encuentran aquí. ¿No significa eso, que van a asumir un rol más activo en promocionar su repatriación? Sí, o sea, no es que un gobierno anime o promueva el hecho de que los venezolanos decidan repatriarse, sino es la constatación de una esperanza cierta. Empieza un proceso democrático, democratizador, que obviamente no va a ser inmediato. Esperemos todos que sea pacífico, que las negociaciones den fruto y que nuestros hermanos venezolanos en gran medida decidan retornar a sus países voluntariamente. Pero es más declarativo que ejecutor. No puede es un ser deseo. Así es, no puede ser ejecutor en este momento por lo menos. En el momento que exista democracia en Venezuela y en forma masiva los venezolanos quieran regresar a su país, articularemos lo que sea necesario. Ok, vamos con las elecciones, tal vez el encargo principal de esta administración con la seguridad ciudadana, desde luego, ¿no? Hace poco estuvo acá Roberto Burneo y tuvo una declaración que a mí me dejó muy preocupado sobre fondos pendientes de transferirse del Ejecutivo al Jurado Nacional de Elecciones y que en sus palabras ponen en riesgo las elecciones generales. ¿Tenemos esa declaración? Ok, ¿eso se ha subsanado? A ver, lo de Roberto Burneo se trata de una esperanza cierta de una elección limpia, imparcial, a diferencia de lo ocurrido en anteriores procesos electorales, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica. Roberto Burneo es una persona muy seria. He estado con él hoy día, precisamente en la juramentación de la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Lo que él necesita es, a su juicio, bajo su perspectiva, es de que el Ministerio de Economía le entregue el dinero de la reconversión
que él plantea de todo su sistema electoral, tanto para las elecciones generales como para las elecciones regionales y municipales. Cosa que involucra, de acuerdo a lo que se ha conversado con los técnicos del MEF, un cambio y una modernización de todo su sistema computarizado, y detalles como tener un delegado del jurado en cada una de las mesas, ya no uno por cada 3 mesas, lo que significa una multiplicación del presupuesto que el MEF había considerado para las elecciones generales, sí, y para las regionales. Era una diferencia abismal. Entonces lo que Denise Miralles ha dicho es de que es imposible que le entregue ese dinero al jurado en este momento. Lo que va a hacer ella es ir progresivamente en cada una de las etapas electorales, entregando el dinero necesario para cubrir esa etapa. O sea, técnicamente es imposible, al igual que aliviar la demanda de otros sectores, incluso con leyes de promedio, no es posible entregarles el dinero íntegro, sino que tiene que hacer una progresión adecuada y coherente con la disponibilidad de recursos que o sea, se va a prorratear en la medida que hay la disponibilidad de recursos. Exactamente, el MEF va a ir cubriendo cada una de las etapas, los recursos de cada una de las etapas, pero claro, negociando con el mismo doctor Burneo la necesidad imperiosa de cada uno de los gastos previstos por él. O sea, no significa de que, por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, que quiera el jurado cambiar todas las computadoras, porque claro, ya tienen cierto nivel de antigüedad. El MEF le puede decir, no es necesario cambiarlas todas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ha revisado la propuesta de gasto. Así es. Entonces, hay un tema de disponibilidad inmediata de recursos. El jurado, comprendo perfectamente su necesidad, quisiera tener todos los recursos en este momento y disponer de ellos de una manera racionalizada, etcétera. ¿Pero se ha llegado a un acuerdo? Sí, lo que el MEF ha indicado es de que no tiene los recursos. O sea, sería imposible entregarle el cheque en este momento para que lo cobre. Lo que tiene que hacer es sentarse a negociar los técnicos de ambas instituciones e ir avanzando progresivamente en la disposición de esos recursos que el MEF en este momento no tiene. Porque si es verdad lo que dice Burneo, el tiempo dirá, ¿no? Yo estoy haciendo las preguntas porque es importante y es alarmante. Si es verdad lo que dice Burneo, de que esto pone en peligro las elecciones, en todo caso sí se podría hacer por decreto de urgencia. Pero nadie quiere hacer eso, pero se podría, hipotéticamente. Sí, de ser necesario, por supuesto, pero no se pone en peligro las elecciones en la medida en que cada etapa tiene su provisión, cada una de las etapas tiene sus necesidades y estas van a ser cubiertas. Ese es el compromiso que ha asumido el MEF directamente con el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ha acabado bien, es decir, sí, no hay ningún conflicto. Lo que pasa es que él sigue sosteniendo el hecho de que, claro, si él cubriese el íntegro de los gastos que requiere en este año, posiblemente su preocupación disminuiría, pero aumentaría las preocupaciones de la ministra de Economía. De lo que se trata es encontrar un equilibrio en el cual ambas instituciones cumplan sus objetivos a cabalidad sin mayores controversias innecesarias. Sí, doctor, vamos a Petroperú, es tal vez el tema que más me interesa tocar. Gería ha tenido una llamada con Cast, es otro tema que quería, para hablar del tema de Venezuela, ¿no? Esencialmente el tema de Venezuela, pero en el fondo es tratar de reconstruir una relación casi siempre dificultosa entre el gobierno peruano y el gobierno chileno, más aún cuando el gobierno chileno reciente ha sido un gobierno socialista sin una clara línea de relación diplomática con respecto al Perú. Va a venir próximamente, tengo entendido. Va a venir si mal no recuerdo, esta misma semana. ¿Esta semana? Esta semana. El presidente electo. Ok. Vamos con Petroperú. Quisiera que me ayude a entender cuál es... Todos hemos leído el decreto de urgencia. Se habla de reestructuración, esto, lo otro. No le voy a pedir que entre en un detalle sectorial,
porque que no no es que no es mi campo. no es lo suyo. Pero sí quisiera saber cuál es la meta, en términos sencillos, para el ciudadano de a pie. Sí, la meta es que el petróleo es un recurso estratégico para el Perú, porque no podría ser manejado íntegramente por privados, por lo menos en este momento que no corresponde que un gobierno autodenominado provisional tenga una decisión política de tamaña envergadura. El objetivo primordial, central del gobierno es de lograr que Petroperú tenga sostenibilidad, cubra las deudas inmediatas, no se rompa la cadena de pagos para las empresas, que muchas de ellas son nacionales, y que dependen su equilibrio financiero, o sea, quebrarían si Petroperú suspende la cadena de pagos, y los derechos de los trabajadores, esencialmente de los obreros y de los empleados que han confiado en su empresa. Entonces, la idea es mantener la empresa del Estado para que, salvando la emergencia financiera, para que el próximo gobierno, y de acuerdo a la voluntad de los peruanos, tome la decisión de fondo. Pero para mantenerla hay que darle más dinero, porque está quebrada. Más que darle dinero, lo que se ha hecho es hacer una en realidad mediana provisión de dinero para asegurar la reestructuración de Petroperú, porque en este momento, si no hacíamos nada, en 2 meses caía en insolvencia y se venía abajo, quebraba la empresa, y allí sí hubiéramos tenido un problema social con los trabajadores, económico con la cadena de pagos, y que iba a afectar en realidad al norte del Perú. Digamos, ese problema lo tiene muchas empresas que quiebran, grandes. Sí, por supuesto, pero o sea, Petroperú, porque si no, entonces seguimos con la pantomima de nosotros mantenerlo. El problema es de que las deudas son reales. Pero por supuesto que son reales, las hemos pagado nosotros. Y si quiebra Petroperú, allí sí habría un problema incluso de abastecimiento. No, eso se puede hacer con una trader comercial, que lo hacemos ya. Lo hacemos ya. El problema también eso es lo que no queda claro. El problema es que ahorita tenemos que enfrentar una amenaza de los sindicatos de Petroperú, que urgidos por el radicalismo y por el estatismo, pretenden hacer creer a sus bases de trabajadores de que la intención del gobierno es la privatización, cosa que no es cierta. Usted lo ha negado, usted ha dicho que no es privatización. El gobierno en general ha negado, porque en realidad no nos corresponde tomar una decisión de fondo. Lo que nos corresponde es sí parar la mano y no dar ningún sol a una gestión equivocada, errónea, ineficiente de Petroperú, porque eso simplemente garantizaba el oxígeno inmediato, pero eso en detrimento de los impuestos de los peruanos. El reporte de casi 2.000 personas que sí se estaría dejando sin su puesto o sacando, sí es real, porque, o sea, son si no 36 se le da dinero, gerencias, hay que cortar gastos. son 36 gerencias innecesarias, de acuerdo al análisis efectuado por los técnicos del MEF, y por eso es de que se entrega el tema Petroperú a Proinversión, porque tampoco se quiere tomar decisiones políticas como ya ha sido lo tradicional. O sea, una empresa del Estado, si es que es necesaria, no puede ser manejada con criterio político. Por eso Proinversión va a tener en sus manos analizar, evaluar y formular las recomendaciones necesarias. Ok, pero está sobre la mesa en un periodo al menos corto o mediano, venta de activos. Si es necesario y está recomendado por inversión y sustentado de manera técnica, sí. ¿Incluido Talara? Incluido Talara. Ok, porque el abastecimiento sí se puede hacer. Sí, por sin supuesto. Tener que operar, sin tener que refinar, sin tener que aguantar. El problema es no llegar a la insolvencia y a la quiebra ya estamos ahí. Y a la ruptura social, digamos. Ya estamos ahí. Tiene en este momento, si no me equivoco, 8 o 9 veces su patrimonio es lo que debe. Entonces, porque todo el mundo puede decir reestructuración, ¿no? Pero al final, ¿qué es eso en términos concretos? Estamos en enero, no tiene para pagar sus deudas. No. Y como usted bien lo ha señalado, tiene una deuda, digamos, para graficarla a grosso modo, debe 8 y tiene 2. Sí. Entonces, en realidad es una empresa insolvente, ha sido
pésimamente manejada y de manera irresponsable, no solamente por los gobiernos anteriores, sino también por gran parte de los directivos. Pero ¿por qué siente el gobierno del presidente Geri que no lo puede hacer? Sencillamente porque no ha ganado el voto popular. Primero, porque no ha ganado el voto popular, y segundo, porque nosotros en el gobierno hemos decidido no asumir decisiones de carácter ideológico. Y eso es ¿Le parece ideológico no continuar con Petroperú? ¿Privatizarlo? No, sí. no necesariamente privatizarlo. No. ¿Privatizarlo le parece ideológico? Sí. ¿Por qué sería En el ideológico? Perú de hoy sí. Porque en el Perú de hoy hay un sector importante. El Congreso está prácticamente constituido por un 45% de personas de izquierda. Y eso es representación popular. Ok, pero digamos no privatizar. Que considera que Petroperú es indispensable, por no decir estratégica, que es un término discutible, pero que es indispensable. Y tiene a su vez el efecto social de los trabajadores que están manejados por varios sindicatos que a su vez consideran intocable Petroperú en cuanto a su composición de propiedad. Ahora, nosotros, no solamente en este caso, sino en otros temas, hemos renunciado a una posición personal para tratar de asumir una posición colectiva para que nos garantice la homogeneidad del grupo del gobierno. Y eso hasta este momento lo hemos estado logrando para darle precisamente solidez a las decisiones que se está tomando. La mejor solución, la más equilibrada, es entregar a Proinversión la tarea de evaluar y de proponer las soluciones en cuanto a cada una de las unidades productivas de Petroperú. Y eso involucra la posibilidad de privatizar algunas áreas, de instalar sistemas de gestión privada y pública al mismo tiempo, o simplemente conservar lo esencial, la tarea primordial que, de acuerdo al Perú de hoy, al electorado de hoy, debe hacer una empresa estatal, pero dentro de los márgenes de coherencia financiera y económica. O sea que si Proinversión presenta un informe que diga hay que privatizar, lo van a cumplir. No creo que presente un informe total que diga hay que privatizarla en absoluto. ¿Cómo sería? Porque sería muy difícil conseguir compradores en su totalidad. Lo que sí yo asumo es de que sí va a proponer que algunas unidades productivas puedan ser privatizadas precisamente para solventar el pago inmediato de parte de las deudas que tiene Petroperú, para no cargarlas a los trabajadores. O sea, la refinería, el edificio de San Isidro, el club. De plano. Todo. De Eso. plano. Porque es lo único que podría valer. Incluyendo las joyerías, incluyendo la suspensión inmediata de las, según el MEF, 83 joyerías, gastos innecesarios que no son temas remunerativos y que han sido se han ido acumulando por decisión de la mesa directiva de Petroperú. ¿Cuándo tocaría hacerle una nueva transferencia? Porque eso ya se tiene que haber hablado. No tengo la certeza, pero creo que el techo era de 2 meses. Si no hace mínimo hace 3 meses. Entonces, o sea, había pocos días. Entonces se le va a hacer una transferencia y eso va a generar un escosor nuevamente, porque la gente poco a poco ha ido entendiendo que lo verdaderamente inmoral es mantenerlo. Sí, a ver, no hay una transferencia, se ha aprobado una transferencia con fondos que ya existían del Ministerio de Energía y Minas para sustentar financieramente la intervención de Proinversión. Pero ya no va a haber Pero eso dinero, es lo último, eso es lo del decreto de urgencia. Así es, ya no va a haber dinero para Petroperú, por lo menos con este gobierno, no. Ok, entonces lo que se propone con esto es dejárselo listo al siguiente para que tome una decisión, sea privatizar o no. Porque Proinversión tiene 60 días para emitir un informe. Y el gobierno, a través del MEF, se ha autoimpuesto 30 días para tomar decisiones. Significan 3 meses. ¿De dónde viene la resistencia en hacer algo un poco más trascendental históricamente? Sí. Lo digo. ¿Del presidente? No, el presidente no. El tema es un
respeto, que yo entiendo, a gran parte del electorado que continúa siendo, si no izquierdista, sí consumidor de muchas teorías que provienen del tema izquierdista y que han sido inoculadas a la sociedad peruana desde la época de la dictadura militar. Okay, entonces prefieren ver cómo se traslada eso a la elección que vamos a vivir. Sí. Y ver si, ¿por qué se va a ser un factor importante? Porque al final de cuentas el siguiente gobierno, los siguientes gobiernos van a tener que asumir las consecuencias de lo que se decida. Sí, y ahora lo que se decía antes en las elecciones, esta elección es muy importante porque depende del futuro de los peruanos, nunca, en este mejor caso, sí. dicho. Yo lo he Petroperú dicho Petroperú es un agujero enorme en el presupuesto del Perú y las consecuencias las asumen los niños que no tienen educación pública de calidad, los asumen los enfermos que no tienen hospitales públicos en su localidad, y los pueblos que no tienen la carretera, no tienen el camino, no tienen el tren para sacar sus productos a un puerto en la costa. Es inmoral, justamente por eso es inmoral mantener Petroperú. Y no entiendo por qué un gobierno que entró con una energía, con la juventud de Gerí, etcétera, no quisiera pasar a la historia como alguien que dice ya no va más y se va a hacer lo correcto técnicamente, porque esto no es ni de derecha ni de izquierda. Pero me da el pase perfecto para la siguiente pregunta, que es seguridad. Lo más objetivamente que pueda, doctor. ¿Cuál es el balance que hace de los estados de emergencia? Positivo, porque el estado de emergencia es un marco jurídico que permite ingresar a hostales llenos de posibles delincuentes, nos ha permitido ingresar a casas sin mandato judicial, sin aviso previo, donde hemos encontrado, aparte de bandas organizadas dedicadas a extorsión, de acuerdo a las cifras del MININTER, del Ministerio del Interior, ha habido una penetración, no una desarticulación, no la eliminación de la banda. Eso va a ser para años posteriores. Pero sí ha habido una penetración, se ha podido detener a integrantes de más de 66 bandas criminales dedicadas a extorsión. Y eso permite a inteligencia policial y a inteligencia de MININTER hacer un seguimiento para desarticular la banda. Pero como han surgido no solamente las bandas, digamos, organizadas, las bandas formales, como las de antes, como las que asolaban Trujillo, sino ha surgido una gran cantidad de pequeñas bandas amateurs, que son los vecinos, que son los dirigentes del mismo sindicato, los dirigentes de la misma empresa de transportes, y así sucesivamente, lo que impide que la labor de inteligencia tenga un resultado visible para el sector. Se atrapa a uno o a dos de la banda y ellos paulatinamente van delatando a los otros integrantes. Pero no estamos hablando de las 4 familias de Nueva York o las 5 familias de Nueva York. Estamos hablando de más de 100 pequeñas, medianas y grandes bandas dedicadas a extorsión en Lima. Lo que significa de que la tarea, como ya ha dicho el presidente Gerí, no la vamos a ver, el resultado, la victoria no la vamos a tocar ahora. Lo que se trata no es de ganar la guerra, sino de ganar nuestra batalla. Nuestra batalla significa dejar en junio ya una sensación de haber frenado en gran parte la ola de extorsión y sicariato. ¿Cree que se va a lograr eso? Porque hoy los testimonios de la ciudadanía no indican que están sintiendo eso. Hemos visto justo, ya es conocido la actividad incesante del presidente Gerí. Ayer hemos estado hasta medianoche en varias reuniones con gente de seguridad, con agentes de la policía, de inteligencia, etcétera, y los ministros, analizando cifras, y realmente sí. Sí hay una mejora objetivamente en resultados. Si comparamos la cantidad de homicidios en noviembre del 2025 con noviembre de 2024, ha habido una pequeña disminución.
O sea, no es que esté aumentando la curva, ha habido una pequeña disminución, pero eso al presidente Geri le causa desazón porque, claro, todo lo que él hace día y noche, con los ministros y con la gente, él quisiera tener resultados más grandes, pero es que, como se le ha explicado, en el noviembre de 2024 no habían la cantidad de bandas y la cantidad de delincuentes en la calle como hay ahora. Entonces sí hay una disminución. Lo que pasa es de que la percepción de inseguridad que se vive va a ser corregido progresivamente, pero no al cabo de pocas semanas, sino esto va a ser posiblemente en mayo, junio, sino a lo largo del último semestre del año. El marco legal es otro de los obstáculos que ha habido en esta guerra que estamos todos hace años, ¿no? Hay gente que sí esperaba que este gobierno, todavía el tiempo, sí pudiera hacer una gran reforma de justicia. Me acuerdo que entre ellos Humberto Abanto. O sea, ¿eso lo van a plantear hacer? Estamos ya en tratativa. Estamos coordinando con el Ministerio Público, concretamente con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el Ministerio de Justicia, porque están avanzando y coordinando para la creación del subsistema de extorsión, sicariato y secuestro. Son tres elementos, son tres tipos. Ahora, ¿por qué Justicia y Ministerio Público? Porque el gran problema que se presentó, por ejemplo, con el subsistema de flagrancia, era que no había participado el Ministerio Público. Entonces no había una unidad de criterios y por eso que flagrancia no tuvo los resultados necesarios. Extorsión no tiene nada que ver con flagrancia. Entonces es necesario otro subsistema con sus jueces, con sus fiscales y con una división que recientemente ha sido creada por el gobierno exclusivamente para extorsión. Ahora, en gran medida, el presidente Geri está tratando de recoger algunos postulados, algunos métodos del plan Bratton. Pero con el ministro de Justicia tuvimos una conferencia con el ministro de Justicia y Seguridad de Salvador, y también estamos tratando por nuestra cuenta de reunir elementos importantes que ese ministro nos dio. Y nos dijo, la gente cree en que el plan de El Salvador son las prisiones. No, eso es la tercera etapa. Todo comenzó con cambiar de sistema, o sea, crear un sistema aparte del sistema de administración de justicia. Porque, al igual que en el Perú, los policías llevaban al delincuente y el fiscal leía su código de procedimientos y encontraba una pequeña falla y lo liberaba. Entonces no había un compromiso cierto. Entonces la idea es tener un grupo de jueces, un grupo de fiscales y un ordenamiento procedimental distinto que el supergarantista que en su momento aprobamos con absoluta irresponsabilidad, ¿no es cierto? El Perú es un campeón de aprobar modas extranjeras y una de las grandes modas extranjeras fue el Código Procesal Penal, que nos vendieron como una panacea para que los abogados defensores de delincuentes pudieran ganar 99 de las 100 batallas que librasen. Y hoy en día es prácticamente imposible lograr una resolución condenatoria en sede penal, porque hay una gran cantidad de subterfugios. Yo he conversado, ya he hablado varias veces, de que hay más de 40 tipos de audiencia. Lo que en Estados Unidos, que es el origen de la oralidad en materia penal, lo que en Estados Unidos se resuelve que el presunto delincuente sea enjuiciado en cárcel o en libertad, es una decisión inmediata del juez. En el Perú es una audiencia que puede durar meses. Y la lectura de la resolución, como ustedes y los oyentes han percibido en las noticias, puede durar varias horas. La lectura de una resolución de incidente. Y puede ser apelada. Y puede llegar hasta la Suprema.
Entonces, es una locura. O sea, nuestro sistema penal está hecho precisamente por los defensores de los delincuentes y ignora los intereses de los ciudadanos comunes. Pero cree que se vaya a lograr eso en este gobierno. Tengo fe en eso. Pero se ha planteado una gran reforma. No hay gran reforma porque no hay tiempo, y no hay los votos en el Congreso. Lo que se va a hacer es la creación de un subsistema coordinando ejecutivo con el Ministerio Público, okay, para llevar al delincuente, obviamente con todas las garantías del debido proceso elementales, pero sin excesos. Llevar al delincuente ante el juez. Eso en el acto. No necesariamente en el acto porque no es flagrancia. Tiene que reunirse las pruebas elementales para también evitar las arbitrariedades que, claro, un país donde hay mucha corrupción puede también suscitarse. O que corrigen una de las tan mal llamadas leyes pro crimen. Corrigen justamente eso, porque ese es un parte de los abusos que se han... Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojalá se pueda hacer. Sí. Ahora, quiero preguntarle por Patás. Me gustaría saber cómo están enfocando el tema específicamente en Patás, porque la vez pasada fueron 13 muertos, ahora son 3. Y lo único que yo he escuchado, a grosso modo, es la minería ilegal, pero no responsables específicos ni discernir la paja del trigo, ¿no? ¿Qué información manejan sobre quiénes están detrás de esta violencia verdaderamente? A ver, el tema, como todos sabemos, que es sumamente complejo. Pero específicamente lo que sucedió en Patás en los últimos días fue el intento de una banda de ladrones, no de mineros, de ladrones, por robar el oro que había acumulado un grupo de mineros ilegales en un socavón. Estos mineros estaban trabajando dentro de una concesión de una minera formal, sin su permiso, porque a su vez tienen armas para enfrentarse a la seguridad de la minera legal. Entonces, estamos hablando de que hay varias capas delincuenciales. O sea, hay ladrones de ladrones y ladrones de delincuentes de medio ambiente, porque al final de cuentas la minería ilegal lo que está haciendo es lo que se decía que iba a ser la minería legal, lo que sucede en gran parte de Conga. Se evitó Conga, agricultura sí, minería no. Gran parte de Conga está siendo explotada con mercurio sin ningún control, aniquilando los campos de los agricultores y malogrando el medio ambiente para siempre de una región como Cajamarca. Y esta región tiene afectación grave de minería ilegal en otras zonas de Cajamarca. Esta región era el siglo pasado era una de las más prometedoras en cuanto a agricultura y minería, que pueden coexistir. Hoy en día es una de las regiones más pobres del Perú, si no la más pobre. Entonces, esto tiene que servir para que en el futuro, al igual que en otras zonas del Perú, la misma población piense 2 veces al rechazar la minería legal. Pero claro, no cualquier minería legal, aquella que cumpla los estándares internacionales. Y para eso, en la sentencia Conga, de la cual yo fui ponente hace ya casi 15 años en el Tribunal Constitucional, incorporaba el principio de coparticipación de la riqueza para las comunidades afectadas, directa o indirectamente dedicadas a la agricultura, e incorporaba la necesidad de estándares internacionales. Por ejemplo, Canadá es un país agricultor, pero que tiene una enorme riqueza minera que es explotada por empresas con muy alto estándar y que tienen, así como las universidades, tienen acreditadoras. Cualquier acreditadora canadiense puede ser contratada en el Perú para garantizar de que no haya afectación a la agricultura ni al medio ambiente. Pero yo estoy, digamos, ¿sí saben quién es la gente que ha hecho estos ataques, asesinatos? Como los extorsionadores en Lima. Porque hay una gran cantidad de bandas, grandes y pequeñas. Yo tengo algunas versiones, que desde luego no las puedo mencionar porque no está corroborado, que son
bien serias, ¿ah? Las imputaciones que se hacen. Y quisiera no pensar que eso es así, ¿no? Por eso le pregunto quiénes están detrás, porque es muy fácil decir, bueno, la minería ilegal reúne a tal, pero no ha habido un reporte de inteligencia. Siento que haya mucha No ha habido un reporte de inteligencia específico y yo entiendo que las situaciones, así como la extorsión en transporte, es más complicada de lo que parece. A veces las series de Netflix pueden ser más simples de la realidad misma. Y yo entiendo perfectamente lo que nos sugiere. Y sí, es posible que podría ser. Se haya dado la vuelta al círculo. Cosas más raras han pasado. Y en el futuro tengamos más de una sorpresa. Sí, bueno. El tren Lima-Chosica, cambiamos de tema. Hay una oportunidad, lo puede hacer este gobierno, sacar adelante algo que es importante para la ciudad de Lima, sobre todo Lima Este. ¿Hay una voluntad política? O sea, ¿se han propuesto realmente que funcione el tren Lima-Chosica? Sí. Ya ha habido un convenio entre el Ministerio de Transportes con la Municipalidad de Lima. La idea es que esto no tenga nada que ver con la campaña política. Esto se refiere esencialmente a un tema de necesidad de transporte, porque hay una brecha de transporte enorme en Lima que parcialmente satisface a los habitantes de Chosica y de Chaclacayo, digamos, en general, de Lima Este, y que no está cubierta en realidad por ningún transporte público. Concretamente, hay mucha gente que vive en Chaclacayo y Chosica o en San Juan del Lurigancho y que trabaja en muchos lugares desde Miraflores, Chorrillos hasta Comas. Entonces, negarse a la posibilidad de intentar mejorar el transporte de Lima utilizando lo que tenemos a mano sería irresponsable. Sería como ir en contra de Luis Bedoya Reyes, en contra de la vía expresa, llamándola despectivamente Zanjón. Entonces, es más de lo mismo. Siempre ha habido en nuestro país gente que se opone a cualquier tipo de cambio, porque es lo más fácil. Claro, pero el tema es si realmente se va a hacer. Sí. Eso es lo que... Sí. O sea, antes de que Gerí entregue el cargo se va a hacer. Sí, pero hay informes técnicos que señalan diversos tipos de obstáculos. La municipalidad tiene su tesis, tiene sus técnicos, transporte tiene también sus técnicos y los informes aparentemente con la decisión de que se realice hay una disparidad de tiempos y de aparentes lugares de posible peligro, porque claro, no pueden operar si no se asegura esos pequeños tramos, aparentemente son menos de 30, donde podría haber un cierto nivel de peligro, y eso hay que subsanarlos, porque claro, si hubiese una desgracia en cualquiera de esos puntos, todo el proyecto se viene abajo. Claro, pero ahí con el marco contractual recientemente firmado se transfiere, ¿no? Ya es una sesión en uso. O sea, ya estaría el ministerio a cargo de implementar todo eso, porque debería ser más rápido. Entonces, no necesariamente porque no hay una urgencia política, lo que sí hay es una urgencia social. Sí, claro. Entonces, el Ministerio de Transporte entiende perfectamente, pero la idea es hacerlo bien. Rápido, pero bien. Ah, ok. Pero eso también tiene una doble cara. Claro, porque ya entendí el mensaje. Entonces, de repente no lo van a hacer con la rapidez que debiera para no favorecer a quien en ese momento era alcalde. Es una lectura, pero en realidad sería imposible hacerlo antes de abril. O sea, poner el tren en circulación antes de abril. Yo creo que sí. Bueno, ya he hecho viajes. En la Marcha Blanca, que fue un éxito, dicho sea de paso. Pero el problema es de que subsanar todos los puntos de posible peligro y ponerlo en circulación antes de abril, considerando que faltan 2 meses y monedas para la primera vuelta, es prácticamente imposible. 3 meses. 3 meses. Pero es prácticamente imposible. Ahora, si se puede hacer, se hace. O sea, en realidad nadie tiene por qué
Pero no hay una directiva del presidente de decir, como esto va a En beneficiar absoluto. a fulano, No, frénalo hasta después de la segunda vuelta. no, en absoluto. Lo ¿Lo que se descarta? trata, no, descartado. Lo que Ok. se trata es de hacerlo bien, rápido, pero bien. Ok. ¿Le preocupa, esto me olvidé de preguntarle en el contexto de las elecciones generales? Habida cuenta de las dos cosas que hemos visto cuestionables de OMPE en este proceso primario, ¿le preocupa que pueda haber ausencia de transparencia? No, no me preocupa en cuanto a las elecciones, en la primera vuelta. El papel puntualmente de OMPE. OMPE nos ha dado un susto. ¿De qué habla? ¿Con lo de Acción Popular? El susto de Acción Popular, porque Y si lo de Fuerza Popular. ellos tienen un no está cumpliendo argumento, mandato claro, judicial. ellos tienen un argumento de que la norma no les exigía hacer la revisión de los nombres porque tenían fe absoluta en la lista de nombres que les entregara la personera general. Eso podría pasar con nota de 12 en un examen de derecho. Sí, pero ya pecó pues de legalista, ¿no? Claro. O sea, sabía, O sea, porque el aprobado jurado con le había, 12, ¿no? le había dicho Conoce también. la norma, El mismo pero jurado le dijo, no quiso hacerlo. entendiendo lo complicado que es la política hoy en día, y más aún en un partido con muchos conflictos, como ahora son los partidos tradicionales, lamentablemente Acción Popular, uno de ellos, lo elemental es cotejar la lista de nombres de candidatos con la lista. Es una cosa Pero no elemental quiere cumplir. que sí hizo el jurado. Un- O sea, si el jurado el lo jurado pudo hacer, no ¿por qué no teniendo lo que pudo hacerlo, hacer? claro. ¿por qué no lo? Pero es lo elemental, o sea, Es elemental, pero no, a eso voy. Justamente nos da a todos Nos los ha dado un jurados susto. el mensaje de que no ahora, le interesa yo la confío, verdad. claro, yo confío en que alertados por este hecho, que pudo haber pasado en cualquier institución, han tomado las previsiones, porque claro, nadie quiere institucionalmente y personalmente los funcionarios, nadie quiere pasar a la historia de una mala manera. Entonces yo entiendo que esto lo van a corregir y van a evitar cualquier otro tipo de problemas. No quiere cumplir el fallo judicial de Fuerza Popular que le ganó a OMPE tampoco. Son dos cosas ya raras de la misma persona que presidió la OMPE en el 2021. En una elección cuestionada también. Yo quisiera pensar, Cuanto menos cuestionada. sí, yo quisiera pensar en que van a cumplir el fallo y que Bueno, simplemente es un pero tema no le preocupa de la financiamiento. Sí. transparencia electoral. No, sí me preocupa, por supuesto, porque en nuestro país está demostrado de que la confianza es uno de los bienes más preciados y escasos. Y más escasos que hay. Ok, veremos. Si tuviera que hacer, y con esto termino, doctor, una crítica, algo que está faltando en esta gestión, ¿cuál sería? Tiempo. Si comparamos la gestión del presidente Gerí como político joven, como persona comprometida día y noche en hacer factible lo que está pensando, en los planes que tiene, y lo comparamos con los últimos gobiernos, lo que podríamos llegar podríamos llegar a pensar es qué pena que tenga tan poco tiempo. O sea, considera que lo está haciendo muy bien, Gerí. Yo creo que es razonablemente bien, porque no hemos tenido la oportunidad de hacer un plan de gobierno, no hemos tenido un mes y medio para armar los equipos, estamos trabajando con lo que encontramos y haciendo cuestión de confianza a los equipos en cada uno de los ministerios, en la PCM, porque al final de cuentas no nos interesa con quién entró, lo que nos interesa es que se comprometa en dejar un legado estos meses. Pero Gerí no está dando entrevistas serias en un formato así. ¿No le parece que eso es un punto flaco que debería él enmendar? El estilo del presidente es un estilo peculiar, un estilo de político joven y que no corresponde al estilo de un académico, como un profesor, como es mi caso, y ese es su defecto y esa es su virtud. Porque el profesor tiende a evitar caminar de noche en la madrugada, mientras que él encuentra de que más útil para él es salir por ejemplo, a presionar para que se haga una requisa de verdad en un penal, en lugar y eso lo hemos constatado,
ingresa Que va al Gerí penal, claro. con el comandante Pero general de la policía. puede hacer las dos cosas. Y lo quieren conducir a dos pabellones donde ya está todo limpio, está todo... Y el presidente es el que fuerza y el comandante general tiene prácticamente que ponerse a gritar para ingresar a los otros pabellones, y ahí es donde el presidente Gerí encuentra las armas, la droga, las antenas. Pero yo creo que puede hacer eso y aparte sentarse con la prensa en formatos serios para responder cómo está haciendo lo que está haciendo. Algo que me genera curiosidad es, todos estos años, usted ha sido un crítico del poder. Desde la época del Tribunal Constitucional ha sido muy duro y muy crítico con el poder. ¿Cómo es ahora estar del otro lado, en el poder? Bueno, yo ya... ¿Claro? No, en realidad, un profesor de Derecho Constitucional y de Ciencia Política en realidad disfruta de estos meses, porque está constatando ya no en un laboratorio, sino en la realidad, lo que había criticado y lo que había postulado. Yo ya sabía perfectamente que no hay persona más carente de poder que el que se supone poderoso. El tener un cargo simplemente significa tener una enorme responsabilidad y no significa tener la capacidad de imponer una voluntad. Hoy en día hay que hacer las cosas con el poco margen, con el poco espacio que se tiene de poder realizar en la práctica lo que se piensa. La gente normalmente, los ciudadanos comunes, piensan que el que tiene el cargo ministerial, el que tiene cargo presidencial, tiene una gran ventaja porque puede hacer lo que piensa. Y es en política todo lo contrario. Por eso el dicho, la política es el arte de lo posible. No se puede hacer lo que uno quiere, se puede hacer lo que se puede hacer. Y eso normalmente es muy poquito, pero ahí está el arte. Cómo concretar objetivos con el poco tiempo, con las pocas armas y con los pocos recursos con los que se cuenta. ¿Qué le parece la decisión que tomó el actual fiscal de la Nación disolviendo los equipos especiales? ¿Es necesario? ¿Acertada? Sí, acertado. Es como cualquier empresa, como Petroperú. Si los gerentes son innecesarios, los gerentes no han logrado los objetivos. Pero usted lo ha dicho, doctor, acá está. No era necesario, se disuelve entonces Petroperú porque han fracasado y no 36 sirve. Gerencias son disueltas, van a ser disueltas. Ok. La doctora Cabrera, nueva presidenta de la Junta, ¿qué opinión le merece? Es una jueza con mucha experiencia, como ella misma se ha encargado de resaltar. Es una persona con experiencia política, ha sido congresista, no recuerdo de qué partido, no lo puedo mencionar además si así lo recordase, pero podría ser la persona indicada para conjugar experiencia en el ámbito de la magistratura con esos años o esos meses que tuvo de experiencia política, que le da ese margen de conocimiento de cómo se puede llevar a cabo la idea y concretarla. En el Perú de hoy, el tener ciertas capacidades ya es un lujo. Por tanto, yo le doy mi voto de confianza. Pero va en la línea de Gino Ríos, ¿no? Continúa más o menos en esa tendencia. Que es una línea no partidarizada ni ideologizada. No es ideología, eso es lo que dije en el editorial. Simplemente es el sentido común. Las cosas tienen que ir por un camino adecuado, de acuerdo a las normas, no de acuerdo a nuestros gustos, ni en contra de o a favor de mi amigo y en contra de... O sea, las normas y las instituciones no se pueden articular en contra del adversario político y a favor del amigo o del aliado. Y eso es lo que ha habido en el Perú en los anteriores 15 o 16 años. Doctor Álvarez, gracias por venir. A usted las gracias. Por estar acá. Y a través suyo también espero que tenga a bien venir acá el presidente de la República. Creo que es importante que un líder democrático lo haga y se siente en un formato así, a responder preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Doctor Ernesto Álvarez con nosotros, 8:12. Continuamos en el Perú. La minería puede y debe ser una oportunidad para todos.
El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo de nuestro país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe entonces a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Son las 8:12 y tenía más información. Tenemos ya, Julio, el enlace, ¿lo tenías o no estamos? Parece que no ha podido. Yo creo que no tengo nada más que reportar el día de hoy. Bueno, quiero aprovechar, ya que estamos en esto, y gracias nuevamente al Premier por haberse tomado el tiempo de venir a un programa independiente. Así como criticamos a veces cuando la gente tiene ínfulas que no son, apreciamos y valoramos cuando, estando en el cargo, que es difícil, se toman el tiempo de venir a responder preguntas de un independiente. No estamos en ninguno de los grandes canales, etcétera. Ni tenemos 7 productores, ni 3 asistentes, ni mucho menos, no. Es lo que es. Lo que ustedes ven acá, no hay grandes secretos. Quiero agradecer los comentarios. Ranita Osito dice: muchas gracias, Diego, por este programa, como siempre, muy ilustrativo. Fernando Horna dice: verdadero gobierno de transición, no se puede pedir más. RLA falta poco para arrancar, dice. Ok. Está diciendo este. ¿Qué más tenemos por aquí arriba? Sí, me río, pues Guillermo Campos está diciendo ahí. Han preguntado ahí: ha hecho más que DIR en este corto tiempo, dice esta. Alguien está preguntando ahí por el general Williams. Bueno, me parece, esto es una apreciación personal, me parece que el general Williams quiere esperar a que se solucione el tema de la tacha en contra de la plancha, ¿no? Que a él le observaron algo puntualmente sobre su declaración patrimonial, etcétera. Una vez que tuvimos que reprogramar todo por lo de Venezuela, no tenemos aún confirmación de una nueva fecha. Me diera la impresión que quisieran ellos esperar a que se levante esa tacha, que vuelva a estar inscrito, o que quede inscrito formalmente, porque no lo estaban, tanto él como todos los miembros de la plancha, la plancha presidencial de Avanza País. Mañana sí estará acá otro candidato, Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, estará con nosotros acá para una conversación sobre todo de propuestas financieras y económicas que tiene desde Renovación Popular para nuestro país. No se lo pierdan. Y Mr. Jorge Tess dice ahí: saludos desde Nueva York. Bueno, saludos a ti, saludos a Gebaum, saludos a Delia, que está comentando ahí, y a todos los demás. Es bonito que, no, a mí me encanta, por lo menos, cuando nos hacen llegar saludos que desde otros lados, o sea, que no es acá, porque es bonito estar ahí. Nilton Toribio dice: muy buena entrevista, pero poco elegante que le digas al invitado que su jefe esté en falta por no dar entrevistas. O sea, se me ha corrido. Por no ir a dar entrevistas, está en falta. Yo no le he dicho, no he usado esas palabras, está en falta. Sí me parece mal, lo he dicho de todos los que no lo han hecho, que un líder no dé entrevistas. No por Gerí, por todos. En este caso me parece que Gerí podría dar entrevistas así como lo hace su premier. Lo he criticado de muchos, no solamente de él. La última a quien critiqué por esto fue Dina Boluarte, y me parece que tuvo mucho que ver con su caída eventual, haber guardado un silencio compartimentalizado absoluto. Entonces,
No es que yo le haya dicho está en falta, me parece que debería hacerlo. Pero yo no soy nadie para decirle primero está en falta para eso. No eso, aparte no son palabras que utilizaríamos acá. Lo que sí no me queda claro, o sea, creo que la intención de lo que quieren hacer con Petroperú está así, pero está clara, por un lado, y creo que es prudente el Premier, porque ese es su trabajo, porque para eso existe el Premierato, para ser conciliador, ¿no? Articulador entre fuerzas políticas, entre miembros del gabinete, entre el presidente y otros también. Que por un lado sí quisieran utilizar la palabra privatización, de repente no total, ¿no? Pero sí incorporar capital privado. Lo cierto es que no vale nada en este momento Petroperú. Ya está sin capacidad de cubrir gasto corriente. Debe casi 10 veces su patrimonio. Relación deuda-patrimonio. No tiene ningún sentido. Pero, claro, coger la papa caliente es difícil, obviamente. Entonces, se abre la puerta a una solución final, pero si me preguntan, a mí todo pareciera indicar que le van a dar un nuevo rescate a Petroperú. Porque no tiene ya para pagar. Y mientras van haciendo todo lo que ellos dicen, o se hace una eliminación de gasto radical, casi total, diría yo que no lo van a hacer, porque ya están teniendo problemas con los anuncios de 1.800 y tantos trabajadores que iban a ser despedidos en una primera etapa. Pero ¿por qué nos tenemos que sentir particularmente mal por ellos y no por los desempleados del sector privado? ¿Por qué tienen que cargar los peruanos con ellos? ¿Acaso cargan con nosotros? No. La economía del libre mercado viene con riesgos. Y por eso no es que no tenemos una economía del libre mercado nosotros. Viene con premios. La libertad siempre trae premios, pero viene con una dosis de riesgo. No es una obligación para nosotros, para los ciudadanos, cargar y seguir pagando los sueldos de esa gente. Sobre todo si está quebrada. Nunca pudo ser, como lo indican los números, autosostenible. No es autosostenible. Entonces, ¿por qué tenemos que...? Eso es inmoral. En un país donde hay gente que muere porque no hay atención médica, donde no hay infraestructura básica, donde no hay cuidados elementales de salud, donde no hay educación de nivel, donde no hay seguridad que funcione, donde no hay cosas elementales, es inmoral verdaderamente que sigamos pagando el sueldo de la gente de Petroperú, de toda su planilla. Inmoral. Eso es inmoral, verdaderamente. Y llegar ahí donde el privado no quiere llegar, que es la misión de Petroperú, cubrir la demanda en las zonas más alejadas donde el privado no quiere porque no hay interés, se podría hacer perfectamente, como hemos dicho más de una vez aquí, sin tener que refinar, sin tener que producir, importando, con un diferencial básico que deje una utilidad razonable, pero que no nos traslade a nosotros sus sueldos dorados, que no nos traslade a nosotros sus joyerías y que no nos traslade sus ineficiencias, que se traduce en un precio más caro también. Todo mal con Petroperú. Yo no voy a votar por, no sé si ustedes, me imagino que sí, porque creo que si no, no verían edición especial, salvo que sean caviares infiltrados acá para ver qué estoy diciendo del otro lado. No voy a votar por nadie que no proponga una solución radical como privatizar Petroperú. Si alguien dice, bueno, vamos a ver, vamos a solicitar un informe, a ver, chao, descartado, jalado por el water. Pero ese soy yo, no sé si tú. 8:21, seguimos hablando. Abastece tu negocio con Agua Iglú. Tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan y para ello, Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Y además su nueva presentación de hielo la encuentras en Tambo y Oxxo. Síguelos en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú. Me muero de hambre. Alguien que está viendo el programa está comiendo. Pueden poner que están comiendo. Tengo antojo de carne en este momento. De acuerdo con Cookie Flor. ¿Quién está viendo el programa y está comiendo en este momento? Me interesaría saber. Said Salgado dice, te veo mientras juego mi dotita. Ok. Saludos para ti. Marcia, estofado de pollo. Wow. Rico. Galletas. Voy a ir a comer algo. Lomo saltado, dice. Ajá. Qué rico.
Plato de platos. Majestuosidad de plato. Lo hemos saltado. Ya lo dije el día que me enervé acá porque Grecia había quedado segundo sobre el Perú. No tiene ningún sentido eso, ¿no? Pero movilizan sus votantes, etcétera, y eso se mueve por votaciones, pues, ¿no? ¿Quién va a pensar por un segundo que en Grecia se come mejor que en el Perú? En ningún lugar del mundo se come mejor que en el Perú. Esa es la realidad. Ni por el precio al que puedes comer acá también. Pues todos somos campeones yendo al restaurante más caro, ahí todos comen bien en todos lados, ¿no? Donde mides si en un país se come bien es si por cualquier presupuesto, cualquiera, puedes acceder a comida rica. Ese es el tema de fondo en el análisis. Pollo a la brasa, Raúl de Designers desde Miami. Porque el horno, dice. Bueno, Mónica Ramos, saludos para ti, tallarines rojos con pollo, buenazo. Anticuchos, qué maravilla. Bueno, ahora sí me voy. Me voy, estimados amigos, a las 8:23, un poquito antes que de costumbre. Mañana los espero con esa entrevista. Dejen su like en el episodio, suscríbanse al canal. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.